Buenas noches, doctora. Soy la alumna Dorisa García de la Facultad de Derecho y en esta oportunidad le vengo a presentar mi tarea correspondiente a la semana 9. Kelsen, Hart, Ferrajoli y Ross, frente a la moral jurídica, estudio del caso de los anticonceptivos orales de emergencia en el Perú. Desde los orígenes del pensamiento jurídico, el vínculo entre el derecho y la moral ha generado intensos debates. El positivismo jurídico sostiene que el derecho debe analizarse separado de la moral, mientras que el garantismo y el realismo jurídico afirman que la moral es necesaria para lograr justicia. En este trabajo analizaremos cómo los autores Kelsen, Hart, Ferrajoli y Alf Rose interpretarían el caso peruano sobre la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia, conocido como la píldora del día siguiente. La pregunta central es: ¿debe el derecho incorporar criterios morales o mantenerse neutral? Contexto del caso. En el año 2005, el Tribunal Constitucional del Perú resolvió la sentencia 008. El caso comenzó cuando un grupo de ciudadanos demandó al Ministerio de Salud por distribuir gratuitamente el anticonceptivo oral de emergencia. Alegaban que este medicamento vulneraba el derecho a la vida del concebido, protegido por el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. El tribunal decidió suspender su distribución gratuita, basándose en la falta de consenso científico sobre si impedía o no la anidación del óvulo fecundado. El conflicto enfrentó dos derechos fundamentales: la vida del concebido y la libertad de reproducción de la mujer. Vayamos desde el punto de vista de Hans Kelsen, que es el máximo representante del positivismo jurídico excluyente. En su obra La teoría pura del derecho, sostiene que el derecho debe ser autónomo y libre de elementos morales y políticos. La validez de una norma depende solo de su forma y jerarquía, mas no de su contenido. Aplicando su teoría al caso peruano, Kelsen diría que el tribunal debía limitarse a verificar si la norma del Ministerio de Salud contradecía la Constitución sin juzgar la moralidad, es decir, que debía actuar conforme a la validez formal del derecho, no conforme a creencias éticas o religiosas. Desde el punto de vista de Hart, que en su libro El concepto de derecho propone el positivismo incluyente, él reconoce que el derecho está compuesto por reglas primarias y secundarias y que su validez se identifica mediante las reglas de reconocimiento. Sin embargo, acepta que la moral puede influir cuando las leyes son ambiguas e incompletas. En el caso del anticonceptivo, Hart consideraría que el tribunal enfrentó un caso difícil y por tanto podría recurrir a principios éticos y científicos para decidir. Su postura permite un equilibrio. El derecho es autónomo, pero no ciego ante la moral. Vayámonos desde el punto de vista de Luigi Ferrajoli, que es el máximo representante del garantismo jurídico, una forma de positivismo crítico. En Derecho y Razón explica que la validez de una norma no solamente depende de su forma, también de su contenido justo. En relación con los derechos fundamentales, para él, el juez debe proteger la libertad y la dignidad humana frente a cualquier poder. En el caso de los anticonceptivos orales de emergencia, Ferrajoli afirmaría que el Tribunal Constitucional vulneró el principio de la proporcionalidad y que priorizó una interpretación moral del derecho a la vida, sacrificando los derechos de las mujeres a la salud y autonomía. Por tanto, la sentencia sería formalmente válida, pero sustantivamente injusta. Ferrajoli sostiene que cuando el derecho contradice los derechos humanos, pierde legitimidad. Vayámonos ahora al punto de vista finalmente de Alf Rose, que es el representante del realismo jurídico escandinavo. Plantea que el derecho es una realidad empírica, no solamente un conjunto de normas escritas. Según Rose, la validez jurídica depende de su eficacia social. Una norma existe realmente cuando se aplica y produce efectos. En el caso peruano, la prohibición del anticonceptivo solamente afectó a las mujeres pobres, porque el fármaco siguió disponible en venta en farmacias privadas para aquellos que tienen poder adquisitivo. Desde la visión de Ross, la decisión del tribunal fue ineficaz y carente de sentido práctico, ya que no logró su propósito y aumentó la desigualdad. Un derecho que no se cumple en la práctica no puede considerarse válido. Vayámonos ahora a una comparación teórica, comparando las posturas de todos esos autores. Para Kelsen, el derecho y la moral deben mantenerse separados. Para Hart, la moral puede integrarse en los casos difíciles. Para Ferrajoli, el derecho es legítimo solo si se protegen los derechos fundamentales. Para Ross, el valor del derecho se mide por su eficacia real en la sociedad. En este contraste muestra cómo una misma sentencia puede justificarse o criticarse
jurídica. Representa los valores que inspiran las normas y decisiones judiciales. Un Estado constitucional no puede basarse en una moral religiosa, sino en una moral laica, fundada en la dignidad y en los derechos humanos. En el caso analizado, el tribunal adoptó una moral conservadora vinculada a convicciones religiosas, antes que una moral racional y científica. Esto demuestra que el desafío actual del derecho peruano es armonizar la moral pública con los principios constitucionales. Las propuestas y reformas. Como propuesta se recomienda establecer un protocolo constitucional sobre derechos sexuales y reproductivos que garanticen decisiones basadas en evidencia científica. Además, es fundamental implementar mecanismos de control previo de constitucionalidad para políticos públicos sensibles. También se sugiere fortalecer la formación ética y bioética de los jueces, promoviendo una interpretación que equilibre la legalidad, la moral y los derechos humanos. De esta manera, el derecho peruano avanzaría hacia un sistema más garantista y equitativo. A las conclusiones que llegué es que el derecho y la moral no deben confundirse, pero tampoco excluirse completamente. Kelsen defiende la pureza normativa. Hart introduce la moral en la interpretación. Ferrajoli exige la protección de los derechos y Ross busca la eficacia social. El caso del anticonceptivo oral de emergencia demuestra que una decisión legal puede ser injusta si se ignora la realidad social o los derechos humanos. Un sistema jurídico legítimo necesita tres elementos: validez formal, justicia sustantiva y eficacia práctica. Solo así el derecho podrá cumplir su verdadera función, servir a la persona humana y garantizar su dignidad. En síntesis, el análisis de estos autores nos demuestra que el derecho no puede ser solo una estructura formal, sino también una herramienta de justicia y equidad social. Agradezco tu atención y el tiempo dedicado a esta exposición. Seguiremos reflexionando sobre cómo lograr un derecho más humano,